Esto pasó hace unas semanas. Me mudé a un barrio tranquilo para cuidar de mi madre enferma. Desde que llegué, la paz del vecindario fue un alivio. La casa que alquilé tenía un pequeño jardín y un aire familiar, aunque había algo en él que me inquietaba. Una tarde, mientras paseaba por el parque central, vi a una anciana en su jardín. Tenía una caja de madera antigua que me llamó la atención. Su voz era rasposa cuando me dijo que la caja contenía algo valioso. Me sentí curiosa, pero también desconfiada. Terminé comprándola. Esa noche, cuando la abrí, un murmullo salió de su interior. No sabía qué pensar, así que decidí ignorarlo. Al día siguiente, todo cambió. Comencé a escuchar ruidos extraños en la casa. Susurros que parecían salir de las paredes. No podía entender lo que decían, pero me sentía cada vez más inquieta. Empecé a pensar en la anciana, pero pregunté a los vecinos y nadie la conocía. Ninguno recordaba haberla visto. Me pregunté si solo había sido un espejismo. Los vecinos empezaron a comportarse de manera rara. Me miraban con compasión, pero cuando les preguntaba sobre la anciana, solo sonreían y se alejaban. El silencio en el barrio se hacía espeso, y yo me sentía atrapada, como si supieran algo que yo no sabía. Una noche miré por la ventana y vi figuras en el parque. Se movían en círculos, pero al intentar ver mejor, se desvanecieron. El murmullo de la caja aumentó y resonó en mis oídos como si intentara decirme algo. Busqué la caja en toda la casa, sintiéndome cada vez más ansiosa. Mis manos temblaban mientras la sostenía. Al abrirla nuevamente, no encontré respuestas, solo un vacío. Sentí un aire frío en la habitación, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cada noche que pasaba, la sensación de ser observada se intensificaba. La inquietud se había apoderado de mí. Decidí regresar al jardín de la anciana. Quizás allí encontraría respuestas. Pero cuando llegué, no había nadie. El jardín estaba desierto y las flores marchitas. Me sentí perdida. Al dar la vuelta, vi algo moverse detrás de un arbusto. Era una sombra. No sabía si debía tener miedo o seguir avanzando. La oscuridad me rodeó y el murmullo se convirtió en gritos. Sentí que algo se deslizaba tras de mí. Miré hacia atrás, pero no había nadie. El aire se volvió pesado y sentí que cada paso que daba me acercaba a lo desconocido. Cuando volví a mirar hacia el arbusto, la sombra ya no estaba, solo el silencio. Ese silencio que se había vuelto aterrador. Mi corazón latía rápido mientras intentaba dar un paso atrás, pero el suelo parecía estar pegado a mis pies. Y entonces, en ese instante de total desesperación, comprendí que quizás la búsqueda de la anciana no me llevaría a la verdad, sino a algo mucho más oscuro, algo de lo que no podría escapar. Capítulo 2. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. La sombra detrás del arbusto seguía rondando en mis pensamientos, inquietante y evasiva. Sin embargo, la verdadera preocupación eran los ruidos en la casa. Ya no eran susurros lejanos. Ahora se sentían como gritos en la lejanía, resonando en mis oídos, con un tono desesperado que me paralizaba. Esa noche traté de dormir, pero la inquietud era demasiada. Las sombras bailaban en las paredes, y cada crujido de la casa me sobresaltaba. Me tapé con la manta, pero eso solo me daba una falsa sensación de seguridad. Desperté varias veces, sintiéndome observada. Cuando al fin la luz del día llegó, me sentía como un zombi. Decidí investigar más. Esa mañana fui al pequeño café del barrio. Las mesas estaban ocupadas por los mismos rostros conocidos que siempre parecían estar sumidos en sus conversaciones. Me acerqué a una mujer mayor que conocía de vistas. Le mencioné a la anciana del jardín y su expresión cambió instantáneamente. «No deberías hablar de ella», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchada.
¿Por qué no? ¿Qué pasó con ella? Pregunté, confundida y asustada. Su mirada se tornó seria. Es mejor dejar el pasado en paz. La anciana no es quien parece. Cada palabra que decía incrementaba mi inquietud. Mis manos temblaban mientras me preguntaba qué significaba aquello. Podía sentir la tensión en el aire, y noté que otros comensales también miraban con curiosidad. Decidí cambiar de tema. Pedí un café, y mientras esperaba, observé por la ventana y me centré en el parque. Vi a un grupo de niños jugar, pero cuando volví a mirar, noté algo extraño. Una figura encapuchada estaba de pie cerca de la entrada, aparentemente mirando la casa de enfrente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible que estuviera relacionada con todo lo que había estado viviendo? Salí del café y caminé hacia la figura. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrerme. En un momento, la figura se volvió hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Todo el aire parecía salir de mis pulmones, y en un parpadeo, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a casa rápidamente. El murmullo en la caja parecía más fuerte ahora, como si me llamara. Sin pensarlo, la abrí nuevamente. Esta vez, la caja no estaba vacía. Un papel amarillento apareció entre los objetos. Con manos temblorosas, lo saqué y leí la nota que decía: «Lo que busques, no lo hallarás aquí. Busca en la oscuridad». Me quedé paralizada. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba conectado con la anciana? Esa pregunta me atormentó, mientras el eco de su advertencia retumbaba en mi mente. Todo en mí gritaba que debía salir otra vez, confrontar lo que estuviera pasando. Pero la sensación de miedo se apoderó de mí, paralizándome. Sin embargo, sabía que no podía quedarme aquí por más tiempo. Aquella oscuridad estaba llamándome, y sentí que tenía que descubrir qué era, o arriesgarme a perderme en la misma locura que había empezado a envolverme. Pero, ¿qué pasaría si el precio de las respuestas era demasiado alto? Y así, con una mezcla de determinación y terror, tomé decisiones que no sabía si podría deshacer. Capítulo 3. La tarde se tiñó de un gris ominoso cuando decidí salir de nuevo. Agarré mi abrigo y traté de ignorar el temblor de mis manos mientras me dirigía hacia la puerta. Recordé la advertencia de la anciana del café, y mis pasos se volvieron cada vez más pesados. Pero el impulso de desentrañar el misterio era más fuerte que el miedo que me invadía. Caminé hacia el parque. La figura encapuchada ya no estaba. La ausencia de esa presencia me inquietaba aún más. Todo parecía tan extraño. Entonces recordé la nota que había encontrado en la caja. ¿Dónde estaba la oscuridad a la que se refería? No podía pensar en otra cosa que no fuera en adentrarme en lo desconocido. Decidí que revisaría el jardín de la anciana. Al llegar, noté que el aire estaba más frío y la sensación de ser observada regresó. El jardín estaba descuidado, las flores marchitas, y lo que antes era un hermoso lugar parece haber sido devorado por la maleza. Cada crujido a mi alrededor me hacía saltar. La anciana podía haber vendido algo más que simples plantas. Había algo detrás de su benignidad que no lograba comprender. Cuando me agaché para mirar de cerca una de las plantas, una brisa helada recorrió el jardín. Sentí un escalofrío que subió por mi columna. Mis ojos se posaron en un rincón oscuro detrás de un arbusto grande. Eran dos ojos brillantes que me miraban desde la penumbra. No sabía si eran los míos o los de un animal. Con el corazón en un puño, me acerqué lentamente. Justo cuando iba a asomarme, una voz entrecortada resonó en el aire. «No lo hagas», me congelé. Era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Miré hacia todos lados tratando de encontrar la fuente, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, la sensación de peligro era clara. Pero la pregunta aún giraba en mi mente. ¿Qué se escondía en la oscuridad?
Desesperada por escapar de esa sensación, decidí buscar respuestas más concretas. Los registros de la anciana en el ayuntamiento. Tal vez ahí encontraría algo más sobre ella, sobre su historia. Era un camino que no quería tomar, pero la inquietud me empujó a hacerlo. Llegué a la pequeña oficina en el centro del pueblo. La recepcionista me miró con desconfianza. Aún llevaba el abrigo, y creo que la preocupación se reflejaba en mi rostro. Pedí información sobre la anciana, y aunque ella se mostró reacia, poco a poco accedió a buscar en los archivos. Mientras esperaba, el tiempo parecía detenerse. Cada minuto se sentía como una eternidad. Una oleada de recuerdos llegó a mi mente, los ecos de aquel jardín, la figura encapuchada, la tormenta que parecía formarse en mi interior. Entonces, la recepcionista regresó con una carpeta. Su expresión era seria, y vi que se temía algo. «Esto es lo que encontré», dijo dejándola en la mesa. Abrí la carpeta con aprehensión. En su interior había fotos, documentos. «Desaparecida hace años», decía el encabezado. Mi pulso se aceleró. La conexión estaba ahí. Era como si la historia de la anciana y la mía estuvieran entrelazadas de alguna manera. Pero aún quedaba una pregunta, y en ese instante me di cuenta. Si la anciana estaba conectada con la oscuridad, yo también lo estaba. Al mirar la última foto, sentí una profunda inquietud. Era una imagen de la anciana en su jardín, pero en la esquina de la foto, un rostro siniestro asomaba entre las sombras. Me erguí de golpe, y el mundo a mi alrededor se oscureció. Entonces, un grito resonó en mi mente. «Vuelve». No sabía si podría desentrañar la verdad, pero estaba decidida a sumergirme en la oscuridad, a buscar lo que realmente había detrás de todo esto. Mientras salía de la oficina, un frío helado recorrió la habitación. Tenía la certeza de que algo venía tras de mí. Capítulo 4. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó en mis oídos. Salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tenía que actuar rápido. La imagen del rostro siniestro persistía en mi mente. Noté que la noche caía rápidamente y la oscuridad parecía avanzar como una sombra implacable. Decidí regresar al jardín de la anciana. Aunque temía lo que podría encontrar, no podía soportar la idea de dejar las preguntas sin respuesta. Caminé con rapidez, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no podía evitar. Había una pulsión en mí, una necesidad de descubrir la verdad que superaba al miedo. Al llegar al jardín, noté que la brisa había cesado, dejando un silencio total. Me detuve un instante tratando de escuchar algo más allá del murmullo de mi propio corazón. Estaba sola, o al menos eso pensaba. Avancé con cautela hacia el rincón oscuro donde había visto los ojos brillantes. Esta vez, la sensación de ser observada era aún más intensa. La oscuridad parecía tener vida propia. Cuando llegué a ese lugar, lo que vi me paralizó. No eran solo ojos, había una figura. Un gato negro de pelaje brillante que se sentó en la penumbra mirándome con curiosidad. Aunque aliviada por descubrir que no era algo más extraño, el miedo no se desvaneció. Esa criatura parecía pertenecer a otro mundo, a uno en el que el jardín podía estar lleno de secretos oscuros. Entonces, una sombra cruzó por mi visión periférica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. Giré rápidamente, mirando hacia el sendero que conducía a la salida. No había nada, pero la sensación de que alguien o algo estaba allí era palpable. Prudente, retrocedí, buscando refugio detrás de un arbusto. Aunque podría haber sido solo mi mente jugando trucos, no estaba dispuesta a correr el riesgo. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, más cercano esta vez. ¿Buscas respuestas? La voz era familiar, pero no podía identificar de dónde venía. Miré a mi alrededor. El jardín estaba aún más oscuro
y parecía ensombrecido por una neblina densa. Esa voz seguía resonando en mis oídos, pero no lograba localizar su origen. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. No sabía si realmente quería saberlo, pero el impulso de descubrir la verdad me mantenía atada al lugar. Finalmente, la figura emergió entre las sombras. Era la anciana. Su rostro estaba iluminado por la escasa luz de la luna, pero su contorno seguía medio oculto. Sentí un nudo en el estómago. La anciana sonrió, pero esa expresión no parecía hacerle justicia a la oscuridad que la rodeaba. «Has venido a buscar lo que no entiendes. Te he estado esperando», dijo. Su voz era suave y arrastrada. No sabía qué responder. Las piezas del rompecabezas empezaban a unirse en mi mente, pero la alarma que sentía era abrumadora. Ahora estaba frente a ella, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. «¿Qué pasó contigo? ¿Por qué hay un rostro en la fotografía?», farfullé, incapaz de contenerme. La sonrisa de la anciana se desvaneció. «No todo lo que ves es lo que parece. La oscuridad aquí tiene sus lecciones. Debes decidir si estás lista para aprenderlas». Su mirada me atravesó. En ese instante, comprendí que había cruzado una línea sin retorno. La tenebrosa revelación de que la anciana no solo era parte de mi búsqueda, sino que también poseía el secreto de mi propia conexión con la oscuridad, me llenó de pánico. De repente, un movimiento detrás de mí. Giré la cabeza y vi que la neblina estaba concentrándose en una figura. Alguien se acercaba, y su silueta era todo menos tranquilizadora. La ansiedad se apoderó de mí. Tenía que tomar una decisión: enfrentar lo desconocido o huir antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. La figura se volvió más clara a medida que la neblina se disipaba. Era un hombre alto, con una postura encorvada y ojos oscuros que brillaban como el acero. Una parte de mí quería correr, pero la otra parte estaba congelada por la curiosidad. La anciana, por su parte, no parecía alarmarse. En lugar de eso, su mirada contemplativa estaba fija en él. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz temblorosa resonó en el aire frío. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era como si conociera un secreto que no estaba dispuesto a compartir. «Dicen que las respuestas no siempre traen tranquilidad», respondió, su voz rasposa, como si hubiera estado hablando en susurros durante años. «A veces solo traen más preguntas». La anciana asintió lentamente, como si lo que decía fuera un eco de sus propias palabras. El miedo se apoderaba de mí. La oscuridad a mi alrededor parecía más densa, como si estuviera viva y respirando. No podía quedarme ahí para siempre. Detrás de mí, el jardín parecía un laberinto cada vez más confuso. Con cada segundo que pasaba, más me aferraba a la idea de que tal vez debería dar un paso atrás y huir. Pero mis pies no se movían. La necesidad de comprender me mantenía anclada al lugar. «Hemos estado esperando tu llegada», dijo el hombre, y su tono revelaba una certeza inquietante. «¿Esperando? ¿Por qué?», me atreví a preguntar. Sentí que mi voz era un hilo que se podía romper en cualquier momento. «Lo que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Eres parte de esto, parte de la historia que aún no has terminado de contar», replicó mirando a la anciana. Ella se acercó un paso. Su presencia parecía absorber la luz de la luna. Algunas sombras danzaban a su alrededor, y sentí que me arrastraban hacia el abismo. «Tienes que elegir, querida», dijo, su voz ahora cargada de una gravedad inquietante. «Seguir adelante significa enfrentar lo que más temes». «¿Y qué es eso?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. El hombre se inclinó hacia mí, los ojos brillantes llenos de desafío. «La verdad. Tus miedos han estado ocultándola, pero si deseas saber quién eres realmente, debes dejar a un lado lo que crees saber». Una punzada de terror recorrió mi cuerpo. ¿Quién era realmente?
La conversación parecía girar en espirales, acercándose a un centro oscuro al que no podía evitar mirar. «No puedo», dije, mi voz apenas un susurro. La incertidumbre me invadía. Podía sentir que el tiempo se agotaba, y la neblina comenzaba a moverse de nuevo, como si una tormenta se avecinara. «Entonces elige», dijo la anciana firmemente. «La oscuridad siempre ofrece una salida, pero no sin costo. ¿Te atreves a enfrentarte a ello?» Todo dentro de mí gritaba que debía huir. Pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. Tenía que enfrentar lo que significaba ser parte de este misterio. ¿Era yo la única en esta historia? En ese momento, algo se encendió dentro de mí. Di un paso hacia adelante, sintiendo que la decisión había sido tomada. Pero justo cuando creía que había encontrado mi camino, el aire se volvió gélido. La neblina se intensificó, y la figura del hombre comenzó a desvanecerse. «¡Espera!», grité, pero solo el silencio respondió. Luego, con un último destello, el rostro del hombre se volvió distorsionado en la niebla. Su voz ecoó en el jardín, grave como un trueno. «La verdad vendrá a buscarte, pero prepárate, porque no será lo que imaginas». Una sensación de dread me llenó. La anciana aún estaba allí, pero su expresión había cambiado. Fijó su mirada en mí, sabiendo que había elegido enfrentar la oscuridad. Y con eso, supe que todo apenas comenzaba. Capítulo 6. El silencio se extendió a mi alrededor como una manta pesada. A medida que la figura del hombre desaparecía, una inquietud creciente anidó en mi pecho. Miré a la anciana, esperando que sus profundos ojos me ofrecieran alguna respuesta. Pero ella seguía en su trance, observando la nada. Una parte de mí deseaba gritarle que necesitaba ayuda, que esta situación era demasiado para mí. «¿Qué está pasando?», le pregunté, pero mis palabras sonaron vacías en el aire helado. Se giró lentamente hacia mí, y en su rostro encontré una mezcla de compasión y determinación. Era como si cada línea de su cara contara una historia que yo no podía entender del todo. «La verdad siempre encuentra el camino hacia ti. Primero debes buscar en tu interior lo que más temes», respondió. Su voz era firme, pero había una suavidad que contrastaba con la situación. Mis manos temblaban. La oscuridad del jardín parecía cobrar vida, arrastrando sombras entre los arbustos. La idea de enfrentar mis miedos era aterradora, pero sabía que no había vuelta atrás. La elección había sido hecha. «¿Cómo hago eso?», pregunté, mi voz casi un susurro. La anciana dio un paso hacia mí, y a medida que se acercaba, el aire se sentía más denso, como un abrazo que constriñó mi pecho. Luego, con una mano temblorosa, señaló una pequeña puerta cubierta de hiedra al final del camino. Nunca la había notado antes. «No te alejes de lo que es tuyo. Lo que buscas está al otro lado de esa puerta. Pero recuerda, la verdad no siempre es fácil de afrontar». Tomé un respiro profundo y avancé hacia la puerta. Cada paso me llenaba de un miedo latente. No sabía qué encontraría al otro lado. La neblina era espesa, envolviéndome en una sensación de confusión. Al llegar junto a la puerta, mis manos temblaban al tocar el frío pomo de hierro. La puerta se abrió con un chirrido. Al cruzar el umbral, el mundo cambió. La penumbra se disipó, y un espacio brillante y acogedor se extendió ante mí. Pero no tardé en darme cuenta de que la luz era engañosa. Frente a mí se alzaba un espejo antiguo. Su marco estaba adornado con símbolos que no comprendía, y con cada parpadeo sentía una conexión extraña hacia él, como si me llamara. Me acerqué, con el corazón latiendo desbocado. «¿Qué verás en ti misma?». La voz de la anciana resonó en mi mente. Me incliné hacia el espejo, y al instante, figuras comenzaron a aparecer en su superficie. Visiones distorsionadas de mi vida, momentos olvidados, amistades perdidas. Pero en el fondo,
algo más emergió. Una sombra oscura, una parte de mí que había temido durante tanto tiempo. Retumbaron palabras desvanecidas en mi mente. La verdad vendrá a buscarte. Esto era lo que significaba. No estaba preparada para lo que me esperaba. La visión se volvió más clara y el terror se apoderó de mí al reconocer a una persona del pasado, un rostro familiar. No, esto no puede ser, susurré sintiendo que el aire me faltaba, pero el espejo ardía con la luz de mis recuerdos, revelando secretos que había enterrado. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo buscaba la verdad, debía confrontar mi propia historia, lo que había perdido, lo que había olvidado. Y de repente, la visión en el espejo estalló en fragmentos, y el eco de la risa de un niño resonó en mi mente. Una risa que no había oído en años. Sabía que el tiempo se agotaba. Algo oscuro se acercaba a mí, atraído por la luz. Me di cuenta de que la elección debía hacerse pronto. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que había descubierto? La puerta chirrió detrás de mí, y aunque no me atrevía a darme la vuelta, sabía que alguien estaba allí. No te dejes llevar por el miedo, la verdad te hará libre, susurró la anciana desde la entrada. La historia de mi vida estaba a punto de desenredarse frente a mí, pero antes de poder pensar, me di la vuelta. Algo oscuro emergió detrás de mí. Era el momento de enfrentar lo que había estado evitando. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. La razón de mi terror se hacía presente, y lo supe con firmeza. Esto era solo el comienzo. Capítulo 7. Me di la vuelta lentamente. Mi corazón iba a 1000 por hora. La oscuridad se iba a espesar más, y en medio de ella pude ver una figura. Era como un cuadro borroso que, a medida que avanzaba hacia mí, se hacía más nítido. Al principio, la sensación era familiar, pero, a medida que se acercaba, el pánico se apoderó de mí. ¿Quién eres?, volví a preguntar, pero ahora mis palabras sonaban más como un grito. La figura se detuvo a poco más de 1 metro. La luz del espejo iluminaba sus rasgos, y entonces lo vi. Su rostro era una mezcla de mi pasado y de lo que temía. Reconocí esos ojos. Eran los mismos que habían compartido risas en un tiempo lejano. Pero la expresión que tenía ahora era fría, casi vacía. «Has olvidado muchas cosas, ¿verdad?», dijo con una voz que era casi un susurro. Esa voz me heló. «No», grité, negando con la cabeza. La conexión era demasiado dolorosa. Era como si esa figura supiera todo sobre mí, hasta mis debilidades. Las memorias eran una tormenta que se desataba dentro de mí. Recordé momentos de felicidad que se convirtieron en sombras en mi vida. Pero eso no era lo que más me aterraba. Era la idea de que esa figura había regresado para llevarme a ese pasado del que había intentado escapar. El espejo vibró, y las visiones comenzaron a girar de nuevo. En el reflejo, vi fragmentos de mi infancia, largos y felices días. Pero también vi la traición y las palabras que nunca deben ser dichas. La figura sonrió, una sonrisa que se torcía en mis entrañas. Has tratado de ignorarlo, pero no puedes, siempre vuelve. Todo lo que temes está aquí, espera a ser descubierto. ¡Cállate!, bramé, tratando de empujar la imagen fuera de mi mente. Clavé la mirada en el espejo, buscando la fortaleza para confrontar lo que había dejado atrás. La verdad es una carga, pero también es liberadora. ¿Tienes el coraje de aceptar lo que eres?, preguntó la figura dando un paso más hacia mí. Sentí que el aire se hacía escaso. Mis piernas se aflojaron. Detrás de ella, las sombras se retorcían, como si un monstruo aguardara en la oscuridad para devorarme. Pero la anciana seguía ahí, en el umbral, observando en silencio. Necesitaba decisiones rápidas, no podría dar marcha atrás. Recordé las palabras de la anciana. No te alejes de lo que es tuyo. Este rostro, esta sombra,
Era parte de mí. Con un rugido grité, «Voy a enfrentar esto». Extendí la mano, pero el espejo reverberaba en mi mente. Los recuerdos eran difíciles de soportar, pero no podía retroceder. La figura sonrió, triunfante, pero había una chispa en sus ojos que me decía que estaba a punto de perder la guerra. De repente, una explosión de luz llena el cuarto. El espejo se iluminó, y el rostro del niño, con su risa alegre, apareció en el reflejo. Las visiones se agolpaban, fragmentos de esperanza y dolor, pero ahora vi un camino. El brillo casi me cegó, me impulsó a dar un paso adelante. La figura oscura retrocedió unos pasos, y en ese instante, entendí que solo necesitaba abrazar mi verdad. Cuando estaba a punto de tocar la superficie del espejo, sentí la energía de esa conexión fluir. Pero entonces, un grito resonó a lo lejos, sacándome de mi trance. Era real. Alguien estaba en problemas. Me volví hacia la anciana, a punto de pedir ayuda, cuando noté que ella también había desaparecido. Mi corazón se detuvo. No estaba sola en esto. Algo mayor y más imponente se movía en la oscuridad. Y sabía que no solo enfrentaba mis recuerdos, una nueva amenaza había llegado. Capítulo 8. El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca. Mi piel se erizó. No podía quedarme ahí, atrapada en aquel lugar lleno de recuerdos y sombras. Tenía que actuar. Sin pensarlo, dejé el espejo atrás y corrí hacia donde sonaba el alarido. La oscuridad era densa, casi palpable, pero mis instintos me guiaron. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y un eco de temor se apoderó de mí. ¿A quién podría ayudar? ¿Qué estaba sucediendo? La anciana ya no estaba, pero el eco de sus advertencias resonaba en mi mente. Llegué a una esquina y vi que la luz de una linterna temblaba al final del pasillo. Avancé con cautela, conteniendo el aliento. La fuente del grito se acercaba. Un miedo creciente inundó cada fibra de mi ser. Cada paso resonaba como un tambor en mi cabeza. Cuando giré la esquina, la escena que se presentó ante mí fue confusa. Una de las vecinas estaba en el suelo, temblando y mirando hacia las sombras. ¡Ayuda!, sollozó, sus ojos desorbitados llenos de terror. Algo detrás de ella se movía, una oscuridad que se retorcía y cambiaba de forma. ¿Qué sucede?, grité, tratando de acercarme. Pero la figura se abalanzó hacia mí, y un frío helado invadió el ambiente. Justo en ese momento la figura se detuvo. Un instante de silencio, como si todo el mundo estuviera a la espera. Mis piernas se sentían pesadas, pero algo me impulsó a seguir adelante. La vecina avanzó hacia mí, pero el miedo la paralizaba. «¡Es ella!», gritó, apuntando detrás de mí. Me detuve. Sin darme cuenta, la criatura había pasado casi desapercibida. Era un ser borroso, con una forma vagamente humanoide, como si estuviera hecha de los propios miedos que había enfrentado frente al espejo. Me dio la impresión de que era una manifestación de alguna pesadilla olvidada. Una parte de mí quería huir, pero otra parte sabía que no podía dejar que eso la atrapara. Había sentido su poder en el espejo. Era el mismo rostro que había visto en la figura. Esa conexión era ineludible. «Tú», susurré, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Fue como si en ese momento los recuerdos y las sombras se enlazaran. «No puedes seguir así». La criatura se detuvo, y un brillo oscuro surgió de su interior, como si se desvaneciera y volviera a formarse en algo más. La vecina retrocedió, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Yo, por el contrario, sabía que tenía que actuar rápido. Con una voz firme grité, «¡Vete de aquí! ¡No te quiero!». Las palabras resonaron en el aire, y de inmediato, la figura se encogió, como si las mismas sombras que la formaban intentaran desvanecerse. Sentí que algo dentro de mí se afianzaba, como un escudo.
pero el combate no pasó desapercibido. Desde detrás de la criatura surgió otra sombra, más imponente y amenazadora. No era solo un eco de mis miedos, era una entidad que parecía alimentarse de la angustia a mi alrededor. El corazón me dio un vuelco. Estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande, y sabía que si no actuaba con rapidez, todo podría caer en la oscuridad. Un nuevo grito resonó, profundo y aterrador, mientras la sombra avanzaba hacia nosotras. Era una lucha sin opción de retirada, y no había más tiempo para dudar. Capítulo 9. La sombra avanzaba con un movimiento arrastrado, como si el suelo bajo sus pies se convirtiera en un abismo. Mis pensamientos se desvanecieron en un mar de pánico. La criatura frente a mí había perdido cualquier atisbo de humanidad, y solo quedaba un eco de lo que alguna vez había sido. Mis ojos buscaban una salida, pero el pasillo se convertía en un laberinto de oscuridad. ¡Sal de aquí!, grité de nuevo, sintiendo que mi voz apenas era un murmullo frente a la monstruosidad que tenía ante mí. Pero el impulso de proteger a la vecina me empujaba hacia adelante. Ella estaba paralizada, aún con miedo en sus ojos, y no podía dejarla atrás. A través del terror, recordé las palabras de la anciana. Tal vez tenía que confrontar a esa sombra en lugar de huir. Tal vez debía reclamar lo que era mío. No te tengo miedo, afirmé, aunque el temblor de mis manos decía lo contrario. La criatura se detuvo por un instante, como si esas palabras resonaran en un rincón de su ser. Justo cuando creí que mi grito había tenido efecto, sentí un tirón helado en el aire. El tiempo se ralentizó. Una forma más oscura surgió a su lado, monstruosa y llena de tentáculos que parecían desafiar la realidad. Cada uno de ellos se extendía hacia mí, esperando atraparme y dejarme sin aliento. La vecina, al ver la nueva amenaza, finalmente se movió. Con un grito ahogado corrió hacia una puerta cercana, pero los tentáculos bloquearon su camino. La oscuridad se reía de su desesperación. No podía permitir que eso sucediera. No podía fallar. Fue entonces cuando vi lo que parecía un objeto en el suelo. El destello de la linterna que aún titilaba. Me lancé hacia ella sin dudar. Cuando la tomé entre mis manos, la luz parecía cálida y vibrante, una antorcha en medio del frío. Volví a enfrentar a las sombras, iluminando sus contornos. «Esto es suficiente», exclamé, apuntando la linterna hacia la criatura. La luz atravesó la oscuridad y, al instante, su grito se convirtió en un aullido desgarrador. Los tentáculos se encogieron, como si la luz los quemara. La figura borrosa temblaba, y una parte de ella parecía disolverse. Era evidente que la luz tenía el poder de desmantelar sus formas. Sin embargo, la sombra más grande aún no se había rendido. Se lanzó hacia mí, desbordando ira y desesperación. En un acto impulsivo, reuní todo mi valor y dirigí la luz hacia su corazón, con la esperanza de que la luz pudiera vencer incluso a esta entidad. En el momento justo, sentí que algo cambiaba. Un silencio pareció inundar el pasillo cuando la luz hizo contacto. Las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura gigante chilló, y a medida que retrocedía, me di cuenta de que, de alguna manera, la luz también iluminaba a la vecina. Su rostro, antes lleno de terror, comenzó a mostrar confusión, luego asombro y finalmente esperanza. Justo cuando creí que podría ganar, un nuevo estruendo resonó en la casa. Las paredes temblaron y una grieta se formó en el suelo. Todo se oscureció en un instante y solo escuché eco de mis pensamientos. ¿Qué está pasando ahora? El mundo se tambaleó, y aunque la luz seguía brillando, sabía que algo peor estaba por venir. La batalla aún no había terminado. Capítulo final. El suelo se agrietó bajo mis pies, y la oscuridad parecía cobrar vida, tragándose todo a su paso. La luz de la linterna seguía brillando, pero su resplandor era insuficiente para iluminar la incertidumbre que se cernía sobre mí.
La figura oscura se tambaleó, pero no se rendiría tan fácilmente. Mi corazón martillaba con fuerza mientras un nuevo grito rompía el silencio, esta vez dentro de mí. ¡Corre!, grité a la vecina, quien todavía estaba atónita frente a la escena. Pero la sombra, más voraz que antes, se lanzó hacia nosotros, arremetiendo con una fuerza que me hizo retroceder. Con rapidez, me di cuenta de que la luz de la linterna se desvanecía. La energía que había reunido se deshacía en la oscuridad que nos rodeaba. Necesitaba un plan, y rápido. Recordé las palabras de la anciana sobre la verdad y lo que debía enfrentar. Era momento de confrontar no solo a las sombras en el pasillo, sino también a lo que había en mi interior. «Mira dentro, busca lo que temes», grité. La vecina pareció comprender. Su mirada se llenó de determinación. Ella tomó una respiración profunda, como si estuviera preparándose para aceptar lo inevitable. La sombra, al ver nuestra resiliencia, cargó de nuevo, sus tentáculos extendiéndose hacia nosotros como garras. Con un súbito destello de razón, dejé caer la linterna y me enfrenté a la bestia. Su presencia era asfixiante, pero había llegado el momento de dejar de ser la presa. Brindé un paso al frente, desafiándola. «No soy tu víctima, no dejaré que me controles». Las palabras salían de mí con una fuerza renovada. La bestia se detuvo, como si mis palabras tuvieran un efecto. Las visiones del espejo volvieron con fuerza. No solo mis miedos, sino también las alegrías, los recuerdos de mis seres queridos. Ese amor, esa luz, se volvió el escudo que nunca había tenido. La oscuridad se tambaleó, dudando al enfrentarse a una luz que no podía ignorar. Mis recuerdos no eran solo sombras, eran el legado que traía conmigo. Así, armada con la firmeza de mi verdad, extendí una mano hacia la sombra. «Vete, no tienes poder aquí». El aire retumbó con mis palabras, llenándose de un brillo que no sabía que existía. Con cada palabra que pronunciaba, el ser parecía encogerse, arrastrándose de regreso a la penumbra de la que había surgido. La vecina se unió a mí, reconociendo también su voz y su verdad. Entre las gradas de oscuridad, comenzamos a caminar hacia la luz que brotaba de nuestro interior, hasta que, de repente, un estruendo ensordecedor retumbó en la casa, y todo se volvió blanquecino por instantes. Cuando la luz se disipó, ya no había rastro de la figura, ni de la oscuridad. Todo lo que quedaba era el susurro del silencio en el aire. Estábamos inertes. El miedo había dado paso a una mezcla extraña de alivio y confusión. Miré a la vecina. Sus ojos mostraban un rayo de esperanza. Las paredes habían cesado de temblar, y aunque podía sentir el eco de la tensión, había algo que nos había cambiado. Sin embargo, aunque nos habíamos deshecho de esa terrible figura, las preguntas permanecían. ¿Qué había sido aquella sombra? ¿Por qué había vuelto a buscarme? Y, lo más inquietante, ¿había algo más en la casa que aún quedaba en la oscuridad? Mis pensamientos me perseguían mientras la mañana comenzaba a despuntar. Aquel lugar marchito y lleno de secretos que había adquirido una vida propia. Todo había terminado, pero solo para dar inicio a un nuevo capítulo. Dejé el jardín de la anciana atrás, y aunque me prometí nunca regresar, cada paso que daba resonaba en mi mente. Nunca supe si todo había sido real o una ilusión. Un juego de sombras y recuerdos que todavía acechaba en algún rincón oscuro de mi ser. A veces, simplemente me pregunto si el peligro realmente se había ido, o si la oscuridad permanecía a la espera de su próxima oportunidad. Como si alguna vez, de alguna forma, me reclamara de nuevo.